Este espacio es auspiciado por... Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor, versión bolsera esta vez y sin Sucho en esta vuelta, que lo extrañaremos. Nos venimos tornando con Claudio, la ¿Viste? verdad. Yo tengo asistencia perfecta. Exacto, vos sos la única, Yami. Yami, ¿cómo estás? Muy bien, Santi, ¿cómo estás? Bien, bien. Te voy a contar algo. Dime. Vos sabés que en el mundo de los mercados el timing es algo importante. Sí. Digamos, para un trader, para alguien que está todo el tiempo comprando y vendiendo y viendo cuándo comprar en un máximo, cuándo vender en un mínimo, cómo funciona eso, tiene que tener mucho ojo en cuánto lo hace, en qué tiempo lo hace, cómo se maneja en ese sentido. Y he traído, evidentemente, un trader porque la verdad es que llega 904 con una puntualidad fantástica. ¿Viste? Al límite de todo, calculando el último segundo de la tanda. Y está con nosotros, obviamente, Andrés Vilela. Andy, ¿cómo estás? Gracias por venir, amigo. Hola Santi, ¿cómo va? Bien, gracias ¿vos? a vos por invitarme de nuevo. Ahí, con el timing perfecto. Sí, hay una leyenda urbana que dice que alguna vez llegué temprano al lugar, pero no le creas porque no es cierto. Es que es pérdida de eficiencia, ¿no? Es como una baja de productividad. No es que es pérdida de eficiencia, es que ando corriendo siempre, hago más cosas de las horas que tiene el día, entonces salí de la oficina medio tarde y vine corriendo para acá, pero ya está muy bien, está muy bien. Bueno, tenemos un programa interesante por delante con todo lo que viene siendo el mercado, ¿eh? Déjame dedicárselo esta vez a mi viejo, quien hoy estaría cumpliendo sus 53 años, así que especial este programa para él. Vamos a hablar un poco del mercado local, vamos a hablar un poco del mercado internacional. ¿Qué va a suceder finalmente con las tasas afuera? Mucha expectativa por lo que puede pasar con las tasas de interés en Estados Unidos. Estábamos descontando que iba a haber una nueva suba de la tasa de interés, que ahora está entre 1 y 1,25, que iba a haber una suba nuevamente de 0,25, pero los indicadores económicos no están yendo tan de la mano con confirmar esta suba finalmente en la decisión que tenga la Fed. Además, en octubre finaliza también, es la renuncia de Fisher, que es el segundo de la Fed, y luego en febrero termina también el mandato de Yellen, que obviamente puede volver a estar en la Fed, no es que se termine por completo, pero sí tiene ahí la finalización del contrato. Así que veremos también cómo impacta esto y cómo nos impacta a nosotros. Hoy se lanzó el nuevo iPhone, ¿viste, Andrés? Sí, $1.000, ¿no? De base. $1.000, exactamente. Empezó por arriba la acción de Apple, había arrancado 1.80 arriba, 0.40 abajo termina, y en el aftermarket 0.06 se mantuvo. La verdad es que no tuvo movimientos a partir de esa baja, pero sí tuvo un intradiario fuerte. La verdad que empezó arriba y terminó con niveles bajos. En lo que respecta al mercado local, un Merval que cayó fuerte, casi 2 meses que no caía 2,2%. Transener, fuerte baja, que venía creciendo fuerte, la verdad que venía, hubiera sido una buena compra Transener en este último mes, que tuvo un lindo rally. TGNO 4.40 abajo, Cresud 3.5 abajo. Hoy es un programa de acciones, ¿no, Andy? Vamos a estar hablando bastante de lo que es el equity local. Estaría bueno. La verdad que sí, para eso tenemos un invitado de lujo para hacerlo. Hablaremos un poco de inflación, también salió el dato, 1,4 de inflación es lo que reveló el INDEC para el mes de agosto. La política monetaria se mantuvo igual, 26,25 la tasa de pases, reconfirmando que la política monetaria en este caso es estricta, ¿no? Y que quiere ser positiva, quiere en términos reales realmente dar un buen rendimiento, y ante una caída de la inflación obviamente está ofreciendo buenos rendimientos por sobre las expectativas que hay de inflación ahora. La núcleo da 1,4, bajando el promedio fuerte que tenía de 1,8, y esto es importante porque el Banco Central, y uno de los mayores miedos que tenía, era no poder bajar la inflación core, esta inflación núcleo que no tiene en cuenta los productos de estación ni los productos regulados, que es principalmente, cómo se va moviendo la inflación y la expectativa que tienen de aquí en adelante, que el REM el otro día había dado 1,4 para lo que quedaba de este semestre. Veremos cómo evoluciona también esta inflación, que es tan importante seguirla, pero lo cierto es que terminan con las tasas de interés por encima, y ante una baja de la inflación, la tasa real termina siendo superior. Andy, agregame lo que quieras, vos que estuviste más en el mercado hoy que yo. Bueno, sin duda, la verdad que después del dato de inflación estuve operando mucho más acciones que
que bonos, así que Claro. no pude hacer un análisis fino antes de venir y estuve en las corridas, pero no sé si lo hablaba con vos o creo que fue uno de los últimos programas que estuviste presente ahí en Aftermarket, Puede no ser. me acuerdo si fue Ajá. acá, que decíamos que me daba la sensación hace un par de semanas que íbamos a empezar a ver noticias positivas más por el lado del plano fiscal que por el lado monetario, o sea, hablando de la inflación. Bien. Y claramente hay una resiliencia, digamos, de la tasa de inflación core, que me parece que es lo que está generando problemas. Y por otro lado, sabemos que después de las elecciones probablemente venga una nueva tanda de ajustes de algunas de las tarifas, de los precios regulados, por lo cual, más allá de que el Banco Central está haciendo un excelente trabajo, me parece que no vamos, o sea, claramente me parece que a esta altura del año nadie descuenta que se va a cumplir la 15.4 estamos ahora, ya estamos Sí. el acumulado del año, con lo cual estamos muy cerca de el techo del objetivo, que era 17%, con lo cual sí, nadie espera, pero es importante seguir la core, ¿no? Sabemos que ese es el principal problema. Sí, como a mí decimos. me parece que es donde van a tener los problemas. Pero bueno, hay que ver para hacia adelante. La verdad que la tasa real que está ofreciendo el Banco Central a través de las letras es más que interesante. Hoy hubo licitación de letes. ¿Hoy hubo letes? ¿No? Porque no sé. me llegó justo una pregunta, nos llegó con Pu- Yami, lo veíamos. Puede ser que la verdad que como no Y- opero letes, no lo tenía en la cabeza, tranquilamente Creo puede que haber- hubo, ahora lo Eh, confirmamos este dato. Lo que sí tenemos ahora es el 20 de septiembre vencen las LEVAX y vamos a tener la dicha licitación. ¿Tenés de idea cuánto es lo que vence esta LEVAX. vez? No recuerdo el monto. No recuerdo el monto, pero después lo chequeamos y si lo No, ponemos en pero Twitter. es interesante lo que pasa con las LEVAX porque está cambiando la curva, ¿no? Era algo que también lo veníamos viendo, creo que en los últimos programas que estuvimos juntos, cómo empezó a cambiar la curva y la sonrisa se empieza a dar vuelta, en este caso como una curva más normal de Bueno, interés. exactamente, tuvimos un cambio de pendiente y eso le permite a los inversores empezar a cuestionarse si vale la pena irse largo en duration, o sea, irse a la parte más larga de la curva de la LEVAX. Claramente una tasa de 27.35 que vemos en el mercado secundario para mayo es sin dudas interesante. Interesante más sabiendo los datos de inflación, que digo, ante una baja estás quedándote con una tasa de interés real bastante interesante, ¿no? Sin duda. Nosotros creemos ahí en Balance que Stutzner lo que está haciendo es el informe en inglés, la traducción no sé bien cómo decirlo en español, pero dándole un martillazo, ¿viste? Como que ya bajó la inflación. Ahora Sí. te tenés que asegurar e ir con el doble de fuerza para darle el martillazo para asegurarte que no vuelva a subir. Bueno, y Porque las metas, sí. la tasa real que estás ofreciendo es muy grande en Sí, este sí, momento. sí, total. Y las metas, bueno, también las van a sostener. Para el presupuesto parece que todo eso se mantiene en el orden de 10 puntos para el año que viene, más menos 2. Veremos si se cumple o no se cumple, pero lo cierto es esto, es el martillazo y hacia dónde está yendo el gobierno. Recordemos, si lo vemos desde el año pasado hasta ahora, es una caída muy, muy fuerte de la inflación. Que bueno, va a tener repercusión obviamente en la expectativa de lo que espera el mercado, que estaba alrededor de 17%, lo que espera a partir de diciembre, digamos como si estuvieran cumpliéndose la meta a partir del año que viene recién, la que era para este año. Andy, creo que he presentado el programa. Lo único que me queda comentar es los mercados afuera. Arriba terminan todos, el Dow Jones 0.28 arriba, el S&P 500 0.34 arriba, el Nasdaq 0.34 lo hace de la misma forma. Fueron ganando terreno estos mercados. No fue Apple principalmente la que tuvo este alza, pero quédense porque vamos a hablar mucho de acciones. Si querés invertir, querés ver si el rendimiento... Ahora nos pasamos a la curva, nos pasamos a tasa. ¿Qué hacemos? Hay mucha oportunidad en el equity, no hay tanta oportunidad. Venimos de tocar máximos históricos de el Merval, que ahora tuvo un golpe fuerte, pero había superado los 24.000 puntos. Y tenemos que ver hacia dónde va esa tendencia y cómo funciona también el mercado afuera, porque un golpe, un soplido afuera, a veces nos resfría en el mercado local. Y comenzamos el programa escuchando un poquito de música. En esta oportunidad, Sarah Vaughan haciendo Just One Dose of Things. Sigue el inversor bolsero de esta forma. Y ahora te doy el pase, Andy, porque es un dato más que interesante el que traes hoy. ¿Me largo? Todo tuyo. Bueno, Santi, como te comentaba ahí en el corte, me gustaría charlar un poquito sobre el futuro de Merval que está ofreciendo Rofex ya desde hace tiempo. Yo en su momento, uno de mis primeros inicios en el trading fue participar en el programa NOR de nuevos operadores de Rofex, que te dan una cuenta con dinero para que vos manejes. Ajá. Y básicamente... ¿Virtual, verdadero? No, ¿Cómo es dinero de verdad. Dinero O sea, de en su verdad. momento nos daban 100.000 pesos, que en realidad
operás solamente derivados, estás apalancado, ponele entre 10 y 15 veces, entonces en realidad es como si estuvieses operando con un palo y medio de pesos, con los diferentes derivados que ofrece Rofex, y al cabo de un año la ganancia que genera sobre eso vos te llevas el 50%. Y lo que te requiere Rofex es que vos operes cierta cantidad de rondas, digamos, porcentuales del mes, y que hagas cierta cantidad de contratos. Eso se utiliza para darle volumen a los contratos nuevos. Y entre esos contratos lo que tenemos es el futuro de Merval. Sí. Es una herramienta espectacular que tenemos ya hace tiempo. Y la noticia de hoy es que alcanzó su volumen máximo histórico. Hoy se operaron 5.001 contratos. Digamos, y si tenemos en cuenta que cada contrato me da una exposición por un Merval que más o menos está, digamos, entre los 23, 24 mil pesos, dependiendo de cuándo lo estemos midiendo, eso quiere decir que se operaron un nocional, o sea, de cantidad de dinero teórico, de cantidad de contratos por la exposición que te da vos ese contrato, de 120 millones de pesos. Y cuando miramos lo que operó el Merval hoy, que fueron 293 millones de pesos, lo que vemos es que se alcanzó hoy una operatoria del 41% digamos, del volumen del Merval se operó en futuros. Mucho. Y esto es muy importante porque, de hecho, en Brasil, por ejemplo, tenés mucho más volumen que se opera en el futuro del Bovespa que en acciones reales de Bovespa. Mirá. ¿Y qué es lo interesante de esto? Y me parece que vale la pena resaltarle a los oyentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, y siempre que me junto con vos, lo primero que te digo es, hablemos del riesgo que tiene este instrumento. Eso siempre. Porque antes de entrar a un instrumento, más allá de si quieras especular... Si no, en una radio masiva podés dar indicaciones como comprar futuros que no son tan buenas al final, ¿no? Ya lo hemos visto esto. Ya lo hemos visto. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, ¿cómo funciona un futuro? Yo el futuro... no tengo que comprar no tengo que poner esos 24 mil pesos para exponerme al futuro, sino que simplemente me compro un contrato y para ese contrato me van a pedir una garantía. Bien. Y al final del día, dependiendo si la posición que tengo subió o bajó de precio, dependiendo si yo estoy largo o corto, porque ahí viene lo interesante, me puedo shortear el futuro. Es decir, entonces, venderlo. Me puedo vender, me puedo ir en corto, o sea, especular o posicionarme ante una baja, ante una ganancia cuando los precios bajen. Entonces, si yo me quiero ir largo o corto, me van a pedir una garantía. De esta manera se aseguran de que yo no pueda defaultear lo que te debo a vos si vos estabas comprado y yo estaba vendido. ¿De y cuánto me es la garantía? Te están pidiendo más o menos, me parece que es 10% de la exposición del Merval. Te piden más o menos 2.000 pesos. Bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que imagínate que si la exposición... Voy a dar un número teórico, porque ahora no me acuerdo los números exactos, pero imagínate que hagamos un ejemplo, que el Merval vale 20.000 pesos. Y a mí me piden 2.000 pesos garantía. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo una palanca de 1 a 10. ¿Por qué? Porque si el Merval sube 10%, o sea, se va a 22.000, yo que voy a recibir 2.000 pesos extra. Exacto. Pero como yo puse solamente 2.000 de garantía, ¿cuánto estoy ganando? No estoy ganando el 10, estoy ganando el 100. Exacto. ¿Qué quiere decir con esto? Que tengo una palanca, que estoy apalancado. O sea, yo pongo muy poco dinero para exponerme a una cantidad de nocional más alta. Impecable. Si esto me sale bien, gano mucho dinero. Si me sale mal, así como gané 2.000, puedo perder 2.000 y perdí el 100% de los fondos que puse. Total. ¿Qué es lo interesante de esto, Santi? Que yo me puedo shortear. Es la única, o sea, me puedo ir en corto. Yo en Argentina no se puede hoy por hoy irse corto en acciones. O sea, si yo quiero especular a la baja, no puedo. Exacto. La única manera que tengo es comprándome opciones de venta, puts, que la mayoría de las acciones no tiene, hay muy pocas acciones que ofrecen puts y la liquidez es muy baja, por lo cual es peligroso entrar ahí porque después es difícil salir y es difícil ganarle a esa posición. O me puedo vender calls, que no hay nada más riesgoso que vender todo un call que una opción de compra. Entonces mi recomendación es nunca se vendan una opción de compra en descubierto, porque lo que pasa es que con la opción de compra es que puede subir hasta el infinito y si vos estás corto entonces puedes tener pérdida infinita. Pérdida infinita, claro. Entonces, ¿qué me ofrece el futuro Merval? Si yo creo que el Merval va a caer, puedo shortearme, puedo irme en corto y generar una ganancia si realmente el precio baja. Bien. ¿Y qué es lo otro interesante? Que si yo tengo una cartera de acciones y tengo cierta percepción de riesgo de mercado y me gustaría cubrirme si vender las acciones, puedo shortearme el futuro Merval. Entonces es como que lo que se dice en inglés hedgeo, hago una cobertura de mi cartera. Bien. Entonces puedo cubrir mis acciones sin venderlas. Me encantó, muy bueno. O sea, a mí me encanta operarlo y lo podés operar. Y que esté en volumen histórico, se está diciendo que hay un fomento. Que se está generando un mercado interesante y a más volumen, claramente los spreads entre precio de venta y de compra son más chicos. Claro. Es más fácil entrar y salir. ¿Y qué está pasando? Los fondos de inversión están empezando a invertir en futuro de Merval. ¿Qué quiere decir? Que vos, una opción ganadora, imagínate que vos que te querías armar una cartera teórica de Merval porque pensabas que iba a subir. Sí. ¿Qué sucedió con esto?
Vos te armás la cartera, necesitas primero todos esos pesos, Sí. los compras en acciones. Sí. Ahora, si vos haces el ejercicio teórico de todos esos pesos, ponerlos en una LEVAC y comprarte el futuro de Merval, hubieses ganado mucho más dinero. ¿Por qué? Porque la LEVAC te iba dando tasa y a la misma vez ibas acompañando el movimiento de Merval. Claro. Puedes armar sintéticos. Exacto. Pero bueno, me parecía interesante Genial, mencionarlo. genial. Me encantó y muy bueno el dato del Bovespa, además. Que eso es al revés de, Creo que, de acá el volumen. que en el Bovespa se operan, digamos, el 150% del volumen del Bovespa increíble. es lo que se opera en Muy futuros. bueno. Estamos en línea ya, perdóname Federico, que te hicimos esperar, pero veníamos a una explicación fantástica de Andy. Él es portfolio manager y especialista también en acciones. Gracias Fede por atendernos, Santiago Bulat. Por favor, un placer. ¿Cómo va? Todo bien. Un placer acá aprendiendo con Andrés, que la verdad que es muy interesante lo que contaba sobre los futuros del Merval, ¿no? La verdad que es muy interesante. No soy un experto, pero realmente aprendiendo. Pero hay que meterse a investigarlo también, ¿no? Tenemos que ser. Sin duda. Sí, yo soy más, soy más long only, o por lo menos el fondo que manejo es más long only. Pero bueno, es un instrumento interesante como cobertura, ¿no? Fede, arranquemos vamos con un ping-pong, vamos a estar preguntándote a Andy y yo también. ¿Qué hace Fede? Te saludo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Un gusto tenerte acá acompañándonos. Bueno, por favor, Fede, hoy vimos una baja del Merval, una contracción que no veíamos hace bastante, 2.20 aproximadamente. Ahora empiezan las contracciones, digamos, del Merval después de haber tocado un récord superior a 24.000 puntos, ¿o no necesariamente? A ver, quiero hacer un poquito de historia, me gusta, dale, sí, por favor. La respuesta. A ver, el mercado tuvo un rally, y acá quiero hablar del Merval Argentina, porque para mí es lo que marca más la historia argentina, no está sucia por Petrobras y Tenaris, que es otra historia. El Merval tuvo casi un rally del 42% en dólares hasta el 1 de junio, ¿no? Bueno, ahí fue el momento prácticamente de lo que tuvo que ver con MSCI y el tema de los impuestos, y obviamente la candidatura de Cristina, que empezó a ganar tracción, y tuvo una corrección al mercado de prácticamente un 18,5% en dólares hasta el jueves anterior a las elecciones, ¿no? El rally que tuvimos post elecciones, estamos hablando de un rally del 18,5% aproximadamente en dólares. Yo digo en dólares porque a mí me gusta medir las acciones en dólares. Y todavía no estamos en el pico de junio. El pico de junio, del pico de junio a hoy, con el cierre de hoy, estamos aproximadamente a un 3,3% en dólares. Bien. A mí me da la sensación que simplemente lo que hicimos fue recuperar con este rally lo que había pasado con el tema Cristina, principalmente, que fue el principal impulsor de la caída esa que mencioné anteriormente. Con lo cual, es cierto, no podemos negar que el mercado está un poco más pesado que lo que estaba hace algunas semanas atrás, pero me da la sensación que no necesariamente podemos entrar en un periodo de corrección, ¿no? Bien. Sí, posiblemente esté un poco más volátil el mercado, tal vez ya empezando a ver algo más de encuestas, aunque bueno, mucha de esta historia ya se conoció en las elecciones de agosto. Eso te iba a preguntar, ¿están viendo muchas Sí. encuestas? Porque digo, ya fue un resultado, digamos, más favorable para el mercado lo que pasó, y no sé cuánto movimiento podrá haber ahora. Sí, no, a mí me da la sensación que el mercado está apreciando que las elecciones van a ser incluso un poco mejor que lo que salieron en agosto, Claro. con lo que ese riesgo, con lo cual, si vos en octubre tenés una victoria del gobierno por un 1% nada más, y tal vez ahí tenés una lectura negativa por parte del mercado, ¿no? Pero a mí me da la sensación que obviamente que cuando uno queda en la finita de decir qué va a pasar en el próximo mes o en las próximas semanas, es un poco más complicado teniendo en cuenta la suba que hubo. Pero a mí me da la sensación que si el resultado de las elecciones se confirma, me parece que Argentina puede entrar en un, no digo triplicar el dinero como cuando el Merval se triplicó en dólares, Merval Argentina de el 2013 al 2015, con algunas acciones obviamente multiplicando por 10. Sí. Pero me da la sensación que uno va a ganar dinero en Argentina en acciones en un mediano plazo, teniendo en cuenta el resultado de los comicios de octubre, ¿no? Claro. ¿Estás siguiendo algún sector más de cerca que otro? ¿Hay alguno que te esté gustando más? ¿Alguno que esté ya sobrepriciado? Contanos un poco.
A ver, ¿qué me gustan? Tanto más que hablar de sectores, quiero hablar de papeles en particular. No, yo no me quería meter en eso porque era un compromiso, pero perfecto, me encanta. No hay problema. Yo o sea, la cartera del fondo que manejo es pública y uno puede ver las posiciones. Muy bien. Que me parece interesante hoy, me parece Vima, me parece una historia muy interesante que incluso no tuvo un rally tan importante como se vio en el mercado. Recién ahora está empezando a traccionar un poquito más, y cuando uno ve las valuaciones y los comparables con la región y el potencial que puede tener la bolsa en Argentina, con ley de mercado de capitales, con una potencial entrada a MSCI en el 2018, si finalmente MSCI se saca los miedos electorales o por lo menos políticos y finalmente nos da la graduación a mercados emergentes. Así que hay un montón de catalysts ahí que me parece que son un traje a medida para una acción como Vima, ¿no? Perfecto. Después los bancos siguen siendo una historia atractiva para Argentina, teniendo en cuenta que en los próximos años, 5 años, 7, depende con el banco que uno hable y con el optimismo que uno tenga, pero el sistema financiero debiese otorgar préstamos por 50.000 millones de dólares para igualar, para acercarnos a esa relación del 25% de préstamos sobre GDP, sobre PBI, que es prácticamente México. México está en el 22, 23, estamos muy lejos. El promedio de la región está en torno al 42%. Ahí cuando uno ve los bancos, sí están un poquito más caros en este momento, bien, pero el potencial es importante. Ahí nos gusta el Grupo Superville, que está haciendo justo una colocación que cerró en el día de hoy, que nos parece un banco muy interesante, y después un banco que a mí personalmente no me gusta, pero el retraso es tan escandaloso que uno no lo puede dejar de ver, que tiene que ver con Banco Francés, ¿no? Y la verdad que lo que pasa con Banco Francés, con BBVA, Banco Francés, lo que sucede ahí es que por ejemplo, hace 2 semanas vendió Chile, con lo cual me empiezo a preguntar si BBVA no va a ser un target, ¿no? Claro, con lo cual, con todo lo que eso implica. Así que me parece que el sistema financiero, obviamente que cuando tuvimos el rally post elecciones fue de los que más lo acaparó, pero me parece que el potencial es indudable que está ahí. Después, lo que pasa con acciones argentinas es que hay tantas variables diferentes a otros países, porque acá tenés también contracción de spreads, con lo cual va a ser valor para las acciones. Evidentemente los bancos van a un P por Q, que quiere decir van a tener más préstamos, pero los márgenes financieros claramente que van a ir decreciendo. Exacto. A medida que va a ir decreciendo la inflación. Total. El tema es cuánto. Algunos bancos te lo podrán defender más, como es el caso del gran Grupo Superville, los bancos universales como es Galicia, Francés o Macro, tal vez ahí la tienen un poco más complicada, pero a mí me da la sensación que uno en una cartera de acciones no puede dejar de tener bancos, ¿no? Así que esa historia me parece que todavía sigue intacta, a pesar del rally, y obviamente que cuando uno ve algunas evaluaciones, es importante que uno empieza a tener un poquito de cautela, ¿no? Perfecto. Y después obviamente que el sector energético sigue siendo un sector interesante, no sé si tanto por las reguladas, por las Edenor, las Transair, que me parece que han corrido muchísimo, y ahí las RTI es lo que es, o sea, las revisiones técnicas ya están, no hay muchas sorpresas, y ahí me parece que voy a caer en un lugar común probablemente, pero Pampa Energía me parece que sigue siendo una historia. Caballito de batalla. Si Argentina anda bien, me parece que también es una historia que uno puede, que uno no puede dejar de tener, ¿no? La verdad que yo sigo, ustedes interrúmpanme por favor con preguntas. No. Fede, yo te interrumpo. Ahí mencionabas Pampa. Petrolera Pampa, ¿te parece que puede ser un driver para posicionarse en Pampa buscando una posible, ¿cómo se dice? ¿Merger o no te posicionarías ante ese evento? No, a mí lo que me preocupa de Petrolera Pampa es que la verdad que el management de Pampa es muy agresivo, ¿no? Es un management que con el tratamiento de minoritarios a veces, por lo menos, la verdad que cuando fue el canje con Petrobras Argentina, el primer canje estuvo bien, pero el segundo fue un poquito agresivo, de hecho la CNB le puso el freno, y ahí me parece que esa acción Petrolera Pampa la va a fusionar con Pampa en algún momento, con los activos de Pampa, ¿no? Porque no tiene sentido tener realmente el activo fusionado de Petrobras Argentina y tener otro vehículo de oil and gas aparte, no tiene ningún sentido del lado de la estructura corporativa. Entonces ahí
no sé cómo va a ser ese intercambio de acciones y realmente no me siento cómodo estando en un potencial intercambio de acciones de Petrolera Pampa, ¿no? Fede, No. ¿te puedo hacer una pregunta acá que nos Sí. llega de los oyentes, justamente Sí. que te escuchan? Gustavo nos dice: hola, estoy interesado en invertir en la fusión Telecom Cablevisión, pero veo que cotizan Sí. en bolsa por separado, Teco 2 y CBH. ¿Qué recomiendan hacer en estos casos? ¿Invertir mitad en mitad o solo en la empresa absorbente, que en este caso sería Telecom? A ver, yo te voy a contar voy a irme un poquito más de la pregunta de Gustavo. Nosotros teníamos Grupo Clarín en el fondo y realmente es una apuesta que pagó bastante, Sí. teniendo en cuenta que este spin-off o esta decisión que hubo entre los activos de lo que es medios con los activos del holding de Cablevisión, la verdad que anduvo bien. Ahora, a mí me da la sensación que lo que va a convenir es estar en Telecom, teniendo en cuenta que uno va a estar donde van a estar los cash flows, ¿no? Porque al estar en CBH, que es Cablevisión Holdings, uno está un escalón arriba, y la verdad que también ahí hubieron, por ejemplo, cuando fue lo de Nortel con Telecom, Sí. los minoritarios de Nortel quedaron muy conformes con el ratio de conversión que les querían dar, Claro, ¿no? claro. Entonces puedo caer en ese riesgo, con lo cual me parece que la fusión va a ser mejor jugarla por el lado de Telecom Argentina que por el lado de CBH. Bien, perfecto, perfecto. Así que esa es un poco la visión que tengo sobre el título. Igual me gusta CBH porque todavía, bueno, obviamente que hay que ver qué pasa con la fusión. La verdad que me gustan las dos compañías. No, pero hay que dar una respuesta al oyente, ¿viste? Es así, Sí, no, sí, no. Yo es Telecom Argentina, por eso la respuesta es Telecom Argentina. Perfecto. Fede, te hago la pregunta, si no te molestamos demasiado tiempo más. No, por favor. Afuera te inquieta un poco lo que está pasando con el Dow Jones, el Nasdaq, ¿crees que puede tener impacto fuerte lo que suceda? Digo, también estamos viendo mercados que están creciendo y teniendo un rally fuerte. Sí, empieza a preocupar un poquito los record highs que vemos. Y sabes una cosa que para mí es clave para ver y generalmente es un síntoma de estos picos que hacen los mercados, es la cantidad de IPOs que se vienen en Argentina, en Brasil, en México, y cuando uno tiene ese tipo de comportamientos, no digo que no quiero ser agorero ni mucho menos, porque a mí yo creo que las acciones es un vehículo espectacular para captar tendencias de todo tipo de largo plazo, pero cuando uno ve ese tipo de movimientos, bueno, por lo menos que uno lo tenga en cuenta que está pasando esto, que los dueños de empresas están dispuestos a salir al mercado, ya sea o a levantar capital porque creen que es un buen momento o a vender en mercados secundarios. ¿Cuál se viene acá en Argentina? Acá en Argentina tenés Loma Negra, que hizo un fight en verdad, la SEC, es verdad. ¿ok? Así Sí. que la cementera, la primera, ya no recuerdo si está primera, segunda cementera Sí. en el market share con Minetti, pero vas a tener vendiendo a Camargo Correa. Mira. Molinos Cañuelas, que la verdad que hacía tal vez me parece interesante porque no había con volumen una compañía de consumo básico, porque uno tiene a Molinos, pero realmente ahora no tiene tanto volumen, pero se viene Molinos Cañuelas, que es una compañía básicamente de consumo basiquísimo de hacer alimentos, Ujú. con lo cual viene con ADRs y con bolsa local ahí, con 300 millones de dólares. Se viene después algo un poco más, no tan Argentina, pero se viene el IPO de Despegar, Claro, que es se verdad. viene para finales de septiembre, ahí es solo bolsa americana, y después tenés casos como Brito, que quiere hacer un follow-on de inversor a juramento en el mercado internacional, también una compañía de casi 300 millones de dólares, la verdad que listarla en ADRs, es un tema, ¿no? ¿Por qué pensás que es esta salida ahora al mercado? ¿Es una cuestión de ¿De cuál? contexto? En general, Digamos, claro, en general, sí, que En estamos general, viendo. bueno, yo creo que se están combinando varios factores. La primera es que hay muy buen apetito para emergentes, hay muy buen apetito para Argentina con los comicios de agosto, y me parece que hay muy buen apetito en general y es un buen momento para los dueños de las compañías salir a buscar capital en el mercado, ¿no? Perfecto. Ahora, nosotros, el tema es, acá lo interesante es que uno como inversor, por momentos está en el mismo vagón que el dueño de la empresa y por momentos no. Entonces, cuando uno te viene a vender una compañía, ya sea en el mercado secundario, en el mercado primario, en ese momento, ahí los intereses no están exactamente alineados.
Con lo cual, por eso digo, uno tiene que verlo como, no digo que va a pasar, no digo que es negativo que pase eso, me parece que a mí me encanta que vengan compañías nuevas compañías para analizar, nuevos lugares donde poner el dinero, pero sí tenerlo como una señal de que, mira, esto es lo que está pasando en el mercado, está todo en máximos en general afuera, acá en Argentina, sí. Con lo cual, bueno, es una señal, una lucecita como para tenerlo con el tablero de control de uno, una lucecita que se prende y tenerlo en cuenta. Fede, muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo y dando conocimiento. No, por favor, un placer hablar con ustedes y bueno, y a la orden. Estamos en contacto entonces, un gran abrazo. Dale, un saludo grande, hasta luego, chau. Pequeña tanda y nosotros ya regresamos contestando todas las consultas que nos fueron dejando en estos días. Gracias y sigan haciéndolo. ¿Querés saber cómo cuidar tu dinero? Embolsate con nosotros. El Inversor Bolsero. Queda cada vez menos este programa y me pones esa música, Juan. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te han convertido? No hay lugar para el amor. Hay lugar para las finanzas nada más acá, viejo. Pero es una pasión también. Yami, vamos a aprovechar que lo tenemos a Andy acá, porque siempre lo explotamos en este sentido. Y tenemos muchas consultas de los oyentes que nos van llegando. Y bueno, es una buena opción para ir contestándolas. Así que por favor te doy la palabra. La primera pregunta de Lucas Ignacio dice: Santi Bulat, estimado, ¿me explica una cosa que soy muy verde? Si compro 17.400 pesos en letes al 16 de marzo del 2018, ¿cuántos dólares me depositarán? Bueno, ahora vamos a trasladársela a Andy, pero también tiene que ver con el tema de cuándo licitaste también, porque no es que licitaste hoy, entonces ahí tenés una diferencia. Sí, bueno, hablando a nivel general sobre cómo funcionan las letes, vos lo que tenés que pensar es que la lete te genera una tasa de retorno en dólares, entonces los pesos primero van a depender de la tasa y segundo del tipo de cambio. Tipo de cambio comunicación A3500. Así es, del día anterior, del si día no me anterior. equivoco. Entonces vos podés fijarte que si el tipo de cambio del día anterior es conveniente para vos a la hora de licitar, lo podés optar por poner tus pesos o por poner directamente dólares que compres. Entonces, de esta manera vos te podés posicionar para licitar las letes y cuando termine el maturity, cuando se llega al vencimiento de las letes, vos vas a recibir la tasa efectiva que te corresponda para ese periodo y los pesos van a depender del tipo de cambio de ese momento. La tasa efectiva, supongamos que son 180 días, pongámosle que en la mitad de un año, sí, y la tasa te está rindiendo 2.80 anual. Bueno, ahí lo que tenés que hacer es dividirlo por 2 y la tasa efectiva que vas a recibir va a ser 1.40. 1.40 y el tipo de cambio que puede jugarte a favor o puede jugarte en contra. Totalmente, sí. Lo que vos tenés que tener en cuenta cuando vos generás una tasa en pesos, son pesos que vas a recibir de lo que te devenga esa tasa. Si lo haces en dólares, tenés que tener en cuenta que está el factor tipo de cambio. Y si vos lo que estás generando, en este caso en particular que mencionabas vos, es una tasa efectiva de 1,40 en dólares, y sin embargo el tipo de cambio se te aprecia más que ese movimiento, en pesos vas a recibir menos dinero. Claro. Esa ganancia la realizaste en dólares. Siempre hay que tener en cuenta cuando hacemos una inversión en moneda extranjera que no solamente hay que tener en cuenta el retorno de la inversión en moneda dura, sino que hay un porcentaje de esa inversión que va a depender del movimiento del tipo de cambio en el medio. Tipo de cambio. Más en una economía que tenemos tipo de cambio flotante. Que no era algo que veníamos viendo. Que nos tenemos que acostumbrar. Exacto. Pero bueno, la decisión de inversión siempre tiene que depender de para qué estamos realizando esa inversión. Creo que en algún momento lo charlábamos, pero por ejemplo hace un par de meses se me acerca la madre de un amigo y me dice: che, mirá, Andy, sé que estás con los fondos, me gustaría invertir, tengo este dinero que estoy ahorrando para comprarme una casa, que lo estoy guardando en una caja de seguridad en los dólares cash. Y digo, mirá, lo primero que tenemos que hacer es eso, ponerlo en un fondo, porque esos dólares los puedes poner a rendir una tasa. Exacto. Me dice: pero también escuché que las Levax rinden muy bien. Digo, mirá, vos tenés que definir para qué estás haciendo esta inversión. Si vos sos una persona joven que está buscando generar un retorno de largo plazo o tenés cierta capacidad para ir moviéndote en tus inversiones, podemos hacer parte en eso. Si vos ahora me decís que estás ahorrando este dinero para comprarte una casa, yo no te puedo exponer a vos a riesgo de tipo de cambio y que por alguna razón se dispare el tipo de cambio y vos tengas menos dólares que antes, que cuando empezaste para comprarte tu casa. Yo digo, ¿qué hago? Le estoy reventando los dólares a la madre de mi mejor amigo. Entonces,
lo que podemos hacer es ir a un fondo en dólares y vos te quedas tranquila que tus dólares están generando una tasa. Bien. Entonces siempre, por favor, tengan en cuenta cuál es el plazo en el cual necesitan ese dinero, cuál es la liquidez que van a necesitar de ese dinero Y el riesgo que y quiera cuál es el riesgo y a para nivel. qué lo estamos haciendo. Bien, ¿sí? muy bien. Yami, ¿seguimos? ¿Hay más? Exactamente, de hecho la segunda pregunta viene por ese A lado. ver. Eli Basualdo dice: hola equipo Bulat, primero que nada agradecerles por todas las enseñanzas. Actualmente tengo una cantidad de plata y no sé en qué me conviene invertirla, qué tipos de cuenta abrir para ir generando intereses y que la plata no se quede quieta. No sé si comprar dólares o algún inmueble, y en caso de que sea un inmueble, si me pueden brindar información inmobiliaria. Muchas gracias. Información inmobiliaria te la debemos, obviamente, pero... podemos Sin hablar de duda. otro. La información inmobiliaria, la verdad que no soy experto ni por cerca, por lo cual no te puedo recomendar nada. Lo que sí te propongo es que te acerques a alguien que sea especialista en gestión de activos y te pueda ayudar. Lo que sí te puedo decir es, si querés ahorrar o invertir, no compres dólares, porque eso no es una inversión. Porque si vos compraste $1.000, después de un año vas a seguir teniendo $1.000. $1.000, O sea, exacto. por más que lo mías en pesos, digo, bueno, está bien, por ahí se devaluó la moneda, se depreció la moneda y tengo más pesos. Sí, pero en dólares no generaste nada. Andy, ¿cómo define uno si... Ponele que yo tengo $5.000 ahora Sí. en la mano y quiero ir a Letes. ¿Cómo sé si me conviene ir en dólares o pasar a pesos, ir en pesos? ¿Cómo es esa definición? No, bueno, o sea, va a depender obviamente de lo que decíamos hace un ratito, del tipo de cambio del día anterior. Si el tipo de cambio es favorable, por ahí me conviene... Disculpame, voy para atrás. Si tenés dólares, es muy raro que vendiendo esos dólares te pueda hacer unos pesos que después te sean conveniente Exacto. volverte a pasar en Sí, dólares. bien. Me enganché en tu pregunta y no lo pensé correctamente. Hay que tener en cuenta que nosotros a la hora de comprar o vender dólares tenemos un spread, digamos, tenemos una diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Sí. Y eso es la primera traba a superar en una inversión, ¿no? Estamos hablando de dólares, estamos hablando de bonos, estamos hablando de acciones o del activo que vos quieras. Pensalo de esta manera muy fácil. Suponete que los precios de compra y de venta son, cuando vos vas al mercado, de dólares, ¿no? Digo, de una acción, ¿no? Son 10 pesos y 11 pesos. Decís, bueno, yo quiero comprar esta acción a 11 pesos, porque creo que va a subir 10%. Ok, pagaste 11 pesos, un segundo después decís, ¿sabes qué? Me arrepiento, la vendo. ¿Cuánto la vendés? A 10. ¿Qué pasó? Perdiste casi el 10% en tu Más inversión. comisión. Más comisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, vos en el spread a vos te determina cuál es el primer paso, o sea, cuál es la ganancia primera que deberías realizar para empezar a ganar dinero en tu inversión. Exacto. Entonces, esto lo mismo pasa por el tipo de cambio. Si vos vas al banco y ves que en el home banking te ofrecen un tipo de cambio que por el medio pasa a la 9 de julio, digo, tened cuidado porque... La ancha avenida del medio. La ancha avenida del medio, tené cuidado porque entonces tu inversión va a ser muy difícil de generar una ganancia. Perfecto. Lo que sí podría llegar a hacer es hablar con tu asesor financiero y que te diga, mira, sabes que tenés unos dólares, lo que podemos hacer es comprar un bono en dólares, lo vendemos contra pesos y generalmente el dólar que puedes obtener a través del mercado financiero Ahí está mejor es que un poquito más el- ajustado que el que vas a obtener por el home banking. Así Menos- que la menos conclusión es, spread. para inversiones, no hagamos movimientos de divisa a través del home banking porque probablemente tengas una opción superadora a través de la bolsa. Perfecto. La última, Yami. Y la tercera y última pregunta de nuestros oyentes dice así: ¿qué diferencia hay entre un fondo común de inversión abierto y uno cerrado? Y si hoy conviene invertir en estos instrumentos. La diferencia principal es en el momento en que vos podés rescatar el dinero. Nosotros en Balance Capital tenemos fondos T+1 y T+3, que en realidad desde hace 2 semanas son T+2. T+2, claro, pasó de 72 Exactamente. a 48. Entonces sí, ahora, sí. hoy por hoy, los fondos que en el mercado existen T+0, T+1 y T+2. Nosotros en Balance tenemos T+1 y T+2. ¿Y esto qué significa? Que vos, en el día que vos pones el dinero, vos ya sos cuatapartista, tenés tus acciones del fondo. Ahora, en el momento que vos querés rescatar ese dinero y hacerte de nuevo del cash, De la plata, sí. en el fondo T+1, ¿qué va a pasar? Vos pedís el rescate hoy y mañana te devolvemos tu dinero. O sea, en un día. En el fondo T+2 pedís el rescate hoy y dentro de 2 días te devolvemos el dinero. Sí. ¿Qué pasa? Obviamente esto depende del tipo de activo que haya en el fondo. Si vos tenés las LEVAX que son súper líquidas y es un fondo que solamente invierte LEVAX, digo, no es ilógico que te paguen en T+1. Ahora, si tenés acciones que vos... Y yo te digo, bueno, vos tenés esta participación del fondo, ¿querés rescatar? ¿Qué tengo que hacer? En teoría, debería vender una cantidad de acciones proporcional de cada uno de los activos para, cuando el patrimonio neto de este fondo baje, no cambie la ponderación de los activos Bien, que yo tenía previamente perfecto. seleccionados. Entonces, como lo voy a necesitar 2 días para liquidar, porque las acciones las vendo y recibo el dinero en 2 días, para que te recibas vos tu dinero por acciones o por bonos correspondientes,
necesito 2 días Dos para la días liquidación. para poder Entonces, hacerlo. eso es lo que es un fondo abierto, que yo puedo rescatar cuando quiera. Un fondo cerrado, básicamente, es un fondo en el cual me dicen, vos pones el dinero acá y hasta dentro de 2 años no podés salir. Ok. Esa es la diferencia. ¿Y no hay forma de salir, digamos, pagando más, pagando una comisión de más? No, la verdad que como nosotros manejamos, no sé cómo es la idiosincrasia, esa pero es imagino que básicamente debe la haber algún diferencia. tipo de multa que puedes pagar, Exacto. pero Sí, bueno, sí, en su sí, momento seguro. estaban los fondos cerrados por el tema del blanqueo, no sé si te acordás. Sí, sí, claro. Pero por hoy en Argentina no es algo súper común. Contestadas las dudas, nos queda una pequeña tanda y ya vamos cerrando. Último tramo de este programa. Este espacio es auspiciado por Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto UVA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conócelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El continente dormido, una salida al sopor de América Latina. El continente dormido ya está en librerías. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El nombre de tus hijos, tu lugar en el mundo, el club de tus amores. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre. Sancor Seguros, seguro para siempre. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. En 111 elegí lookearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. mercados financieros local e internacionales, comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. Recta final, no queda casi nada. Contestamos dudas, hablamos de acciones, hablamos de letes, hablamos de todas las dudas y cómo sigue para adelante el mercado, cuáles son las expectativas que hay. ¿Hay que tener miedo o no? Finalmente, bueno, hay que seguirlo de cerca, pero sin miedo. La verdad que hay mucho por seguir analizando. Tasas también interesante, a seguir viéndolo. Gracias, Andy, por estar con nosotros, darnos un poco de tu tiempo y también el conocimiento, obviamente, que siempre es más que bienvenido en este programa, que se basa en dar a conocer y aprender, obviamente. Siempre es un gusto participar acá, Santi. Te pueden escuchar a vos también, ¿no? Estamos los viernes en Radio Cultura, FM 97.9, de 7 a 8 de la noche, en Aftermarkets, junto a Juli Josovich. Muy bien, le mandamos un abrazo grande a Juli. Gracias, Yami, también. Gracias, por todo. Santi. Dos avisitos Por antes favor. de irnos. El viernes 22 horas, benditos 90 por esta radio, que los dejaste huérfanos a los chicos, Y bueno, pero bueno, la venimos viejo. remando bien ahí. Y después Duro, el dolió. inversor por Canal Metro el sábado a las 14 horas. Qué programa ese, ¿eh? Ya tenemos que invitar a... Ya tenemos armado un emprendimiento nuevo para que venga el inversor. Buenísimo.
Ahora se quedan con un programón de Mariano Yese. Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Bien. Te echaron de Benditos 90 de que me sacaste a mí. Exacto. Me sacaste a mí, pum, te echaron. Exacto, totalmente. Se fue solo. Pero en no realidad. te sentís nada culpable por lo que Es veo. por lo que me preguntaron, por lo que declaré esa noche, ya pum, lo te sé. echaron. No fue terrible. Sí, Pero no te sentís culpable lo que digo. yo me siento culpable. Ah, está bien, porque te Exacto, reías. exacto. Mariano, ¿qué tenemos hoy? Me sorprende la carta de Randazzo a Cristina Fernández. ¿Leyeron algunos párrafos? No, leí Bueno, la de la verdad Cristina, es que decía gran ajuste 17 millones de veces. Sí, bueno, pero ha quedado tan vieja la carta de Cristina con la carta de Randazzo. Prácticamente le endilga que la oposición está dividida por culpa de ella. En fin, vamos a recorrer los párrafos en un ratitito. Y tuvimos muchas críticas los periodistas con el tema de la cobertura del fin de semana del huracán Irma. Había mucho morbo, la gente quería ver Miami inundada, ¿no? Uno de TN, ¿no? Tuvo bastante... Sí, no 10 sé puntos de cómo se rating en TN, el resto de los canales también muy elevado, qué sé yo. Nosotros tenemos nuestro propio huracán. Vamos a estar hablando con el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la inundación en la provincia. Con Leonardo Sarquís. Leonardo Sarquís, mándale un abrazo. De entrada, en instantes nada más. Muy bien, así ya vendido el programa, nosotros nos despedimos y nos reencontramos el martes que viene por esta misma radio a las 21 horas, El Inversor Bolsero. Chau, chau. Bolsa, acciones, mercados, subir, bajar. ¿Será timba? Averigualo en El Inversor Bolsero.